Casi siempre las raíces respecto del pensamiento nacional se buscan atrás y fundamentalmente en el siglo XIX y particularmente en ese grupo de opositores a Rosas que se conocen como la generación del 37. Pese a las complejas relaciones que establecen con el poder y con el deseo de ocupar el poder o con el deseo de ser los consejeros del poder, hay ciertas cosas que uno podría ver que ahí hay en germen, y es la decisión voluntaria de poder pensar desde la Argentina alguna solución para la Argentina. Es paradójico porque siempre se los tomó como los jóvenes afrancesados, que en efecto eran, pero, y hay una frase de Alberdi que lo caracteriza muy bien en un temprano escrito de Alberdi, que es el fragmento preliminar al estudio del derecho, el mismo año en que se abre el Salón Literario, en el 37, donde filosóficamente él dice que la humanidad se realiza en la nación, y eso repercute en todos los ámbitos, ¿no? O sea, que aun cuando ellos estén mirando y buscando las ideas más avanzadas de Europa, había que encontrarle su modulación argentina. Eso me parece fundamental, sobre todo teniendo en cuenta las consecuencias que eso pudo haber tenido, algunas muy criticadas, a veces livianamente, pero que hacen como una amalgama particularmente interesante en la Argentina y precisamente en la figura de Sarmiento, que es la figura que nos convoca en el Foro de San Juan. Lo que genera en el caso de él es como el extremo de la copia de ideas que vienen de otro lado, pero en una amalgama absolutamente original, nueva y personal incluso, que hace de Sarmiento, por ejemplo, el mejor plagiario del pensamiento argentino, en el sentido de que él pensaba que allí donde hubiera una buena idea, no importa de dónde viene, no importa cuál es su origen, siempre que sea una buena idea, hay como una especie de deber en transmitirla y difundirla y hacer que produzca sus efectos sobre lo real. En ese sentido, al margen de que algunas de las ideas pueden gustarnos más o menos de las que él podía tomar, me parece que es un punto muy fundante del modo en que puede operar una nación para no estar planeando un pensamiento nacional solo remitiéndose a lo que supuestamente abarca a su sola región. La propuesta de Sarmiento y la obra de Sarmiento tienen una vigencia tal vez inusitada respecto de otras propuestas que han sido muy exitosas en su momento, incluso brillantes, pero que a veces eran consumidas en su propia circunstancia, ¿no? No quiere decir con esto que digamos, tengamos que seguir pegados a esa sombra terrible de la obra de Sarmiento, pero sí lo que a mí más me interesa y que es parte de lo que quiero plantear también en el foro es la idea de que pocos como él han tenido mayor confianza en el poder que la escritura puede tener para operar sobre lo real. Creo que en ese sentido Sarmiento es tal vez insuperable, es parte de su vanagloria, es parte de su vanidad, es parte de su desaforada forma de relacionarse con el contexto y de su autoritarismo, incluso también su fuerza imperiosa por instaurar ideas como si fueran verdades, que de hecho es lo que hizo a lo largo de toda su obra, que ocupa además todo el siglo. Digo, de algún modo, en un sentido, él es como nuestro equivalente, es como un Balzac sin novelas. Pocos como Sarmiento pueden dar cuenta de un pacto de tan buena fe entre un hombre y su escritura. Me parece que todo movimiento novedoso, nuevo, de apertura, lo mejor que puede hacer es ir para adelante, pero sin desembarazarse del pasado. La idea de una renovación
tiene que incluir el hacerse cargo como nación de lo que nos pudo haber cabido como error, aunque no sea nuestra franja, digamos, ideológica la que lo cometió. Me parece que una buena forma también de renovación puede consistir en encarar las lecturas, por ejemplo, de los textos fundantes del siglo XIX, sin prevenciones. Primero eso, sin prevenciones, que no significa sin ideología o sin posturas, sino entregándose incluso a veces a la posible relación humorística y sí, sin dudas placentera, con algunos textos que circulan o algunas obras para desmontarlos de la vulgata que circula, que lo que hace muchas veces es simplificarlos e incluso leerlos mal, ¿no? y anquilosar como una idea monolítica de lo que son, y entregarse de pronto a las contradicciones que esos textos tienen, entregarse incluso a los destellos de belleza conceptual que pueden tener, aun si lo que plantean no son las ideas que nosotros defendemos. Una de las cosas que a mí más me preocupan muchas veces de los debates políticos actuales es que no tienen ni el más mínimo nivel discursivo que el que tenían, por ejemplo, para la historia de la política y de la cultura argentina, el debate que tuvo Sarmiento con Alberdi en el año 1853. Yo creo que si los políticos argentinos en debate, mucho más en época de elecciones, tuvieran un mínimo de confianza y de manejo del aparato discursivo e incluso estéticamente bello que tenían contendientes como Alberdi y Sarmiento, otro sería el cantar, estaríamos en otra posición donde por lo menos, y sobre todo, no por lo menos, sino sobre todo escucharíamos ideas, que me parece que es fundamentalmente lo que falta. Y ver que la idea y la formulación de un pensamiento no está reñido con los valores de la literatura y que muchas veces precisamente es lo deslumbrante de una prosa. No hablo de una prosa vacía, ¿no?, sino de una prosa argumentativa en el sentido más profundo y político del término, puede generar como efecto sobre lo real. Y que de algún modo establecer incluso una amalgama entre, no una amalgama, pero sí una dialéctica entre el patos y el ethos, que muchas veces se consideran como irreconciliables, ¿no? Como si quien tuviera la pasión por la política no pudiera tener la moral de la política y de los proyectos, y que quizás en las figuras, si tengo que polarizar, de Alberdi y de Sarmiento, donde uno sería más el que encarna el ethos, en el caso de Alberdi, y el otro el desaforado y desmesurado Sarmiento encarnando el patos, esa dialéctica entre esos dos movimientos podría darnos como una forma de renovación a los discursos ideológicos, que me parece que es lo que está más vaciado pensando en una renovación del pensamiento nacional.